Bueno, le doy una bienvenida a todos mis hermanos para comenzar este debate con esta persona llamada Omar, y vamos a hablar acerca del tema de Juan 1.1, pero parece ser que esta persona no está familiarizado con el texto de Juan 1.1, pero vamos a esperar que se presente en el debate. Vamos a esperar unos minutos para que se presente el religioso Mark y entre en vivo en esta directa. Compartan este video en todos los grupos posibles. Si pueden compartirlo 70, 80 veces en todos los grupos, lo pueden hacer. El debate será de una forma formal, con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho amor. Vamos a esperar a esta persona para que pueda identificarse, pueda decir a qué denominación religiosa pertenece, cuáles son sus herramientas que utiliza, porque estaba mirando su Facebook y él parece que tiene que ver con las escrituras hebreas. Y podemos hablar acerca del hebreo semítico. Yo tengo el palehebreo, tengo el texto masorético, tengo también el Tanaj judío, tengo el Chumás, también judío. Entonces vamos a esperar que Mark se conecte vía directa para este debate. Mientras tanto, voy a hablarles acerca de Juan 1.1, o sea, lo que pensamos nosotros los testigos de Jehová. El tema de Juan 1.1 es el tema clásico para los trinitarios. Es un tema muy profundo, es un tema que quizás para algunos le es abrumador, en el sentido, porque es un texto que se analiza directamente en el griego koiné. Es un texto que debe analizarse en el griego koiné. La respuesta está en el griego. Entonces, cuando vamos a este texto de Juan 1.1, nos encontramos con tres cláusulas coordinadas de Juan 1.1, y estamos hablando de la primera cláusula de Juan 1.1, donde dice en arge en logos. Esa es la primera cláusula donde dice que en el principio era el logos o la palabra. La segunda cláusula dice kai logos en proston seon. Es la segunda cláusula de este verso. Y algo muy curioso es que Juan 1.1 es un poema en prosa, porque tiene rima. Si ustedes miran la primera cláusula, la A, B y C, tiene rima como una prosa en lo que es el ámbito poético. Y la tercera cláusula, la más discutida entre los testigos de Jehová, es kai seos en logos, que es la que vamos a analizar. Bueno, si realmente Mark no se decide presentarse en el debate, quizás por prejuicios personales en contra de nuestra organización Testigos de Jehová, y he mirado cómo él arremete contra Marisa Aguirre de una forma calumniadora, diciéndole que es sectaria. Pero en ningún momento, en el caso mío, yo me he dirigido a Mark como un sectario. Lo amamos, nosotros como testigos lo amamos porque queremos que él adquiera conocimiento y pueda desechar la falsa doctrina, que eso es lo que queremos. Entonces, mientras esperamos a Mark que se presente, compartan el video en todos los grupos, compartan en todos los videos, en este video, toda la posibilidad habida y por haber en los grupos de debate que ustedes conozcan, en algún Facebook, algún distractor,
de algún apologista, pueden hacer ese compartir este video. Entonces hablamos de las tres cláusulas: en arge, en hologos, kai, hologos en prostonseón, kai seos en hologos. Entonces, en este video vamos a analizar la cláusula C. Y cuando voy a utilizar la interlineal, segunda edición de Francisco La Cueva 2018, por el gramatólogo trinitario Juan Carlos Ceballos. Cuando vamos a la tercera cláusula, la C, donde dice caiseos en hologos, nos encontramos con una conjunción copulativa correlativa. Estamos hablando de la conjunción kai, que en griego puede traducirse como y o también. Y esta conjunción kai a veces une cláusulas enteras o oraciones coordinadas completamente. Y también esta conjunción también separa ideas cuando vamos al griego koiné. Después de la conjunción copulativa kai aparece un sustantivo de caso nominativo, porque en el griego existen varios casos: el caso nominativo, el caso dativo, el caso acusativo, el caso genitivo y el caso vocativo. En el caso vocativo, el vocativo no emplea el artículo determinante. Todos los demás casos le antecede un artículo o no le antecede un artículo, pero en el caso vocativo no existe el artículo. Si en los casos vocativos, en el griego koiné, o en el griego clásico, o en el griego jónico y iólico, que son los griegos antiguos, estamos hablando de la era realmente presílica, antigua, como el griego jónico, que fue uno de los primeros griegos de la cultura jónica, helénica, existían realmente a veces el vocativo estaba precedido por un artículo. Pero en el caso del el griego koiné, o el griego sinaítico, o el griego moderno, el vocativo no tiene artículo. En el caso de la cláusula C de Juan 1.1, caiseos en hologos, seos es un sustantivo de caso nominativo, un masculino singular, y que viene siendo el predicado nominal o el complemento predicativo de esta oración coordinada, que es la oración C. Y Dios era el verbo, según las traducciones trinitarias, y la palabra era Dios. Después que seguimos la conjunción copulativa correlativa más el sustantivo nominativo, aparece el verbo imperfecto copulativo del indicativo de tercera persona del singular, temporal, no atemporal. Y hay algo que los trinitarios ponen como objeción: el verbo en, que el verbo imperfecto de tercera persona del singular, era o estaba, y aparece en 3 ocasiones en la cláusula A, B y C. Este verbo imperfecto en, que es traducido por era o estaba. Los trinitarios dicen que es atemporal. Atemporal es que no hay una definición en el tiempo. No hay una definición del tiempo. Entonces me está diciendo ahí José Maldonado: invita a esta persona a participar. Bueno, ya lo estoy invitando. Hace rato ya le mandé un mensaje por escrito en varios posts, que yo lo estoy esperando para analizar si realmente Jesucristo es el Padre, porque él afirma de que Jesucristo es el Padre, según en un post que él les puso. Entonces estamos esperando que Mark se presente al debate, mientras que yo estoy analizando Juan 1.1 para las personas que quizás desconozcan el idioma griego y las personas nuevas de este grupo.
Entonces, el verbo imperfecto copulativo del indicativo de tercera persona en singular es temporal, no atemporal. Porque atemporal, dice los trinitarios, que Cristo es antes de la fundación del mundo, antes de la creación. Pero nosotros como testigos de Jehová afirmamos, y nuestra sociedad afirma, que el verbo copulativo en es temporal, no atemporal. Entonces después le sigue el sujeto de la oración. Ya vimos que seos es el atributo de la oración, complemento predicativo, predicado nominal, que antecede a este verbo copulativo de tercera persona, del singular, verbo imperfecto, y después viene el sujeto de la oración coordinada, la oración C, el verbo, ho logos. O sea, ho logos es el sujeto, en es el verbo, que está como intermediario entre el predicado nominal y el sujeto, y el predicado nominal es seos. O sea, y Dios, o sea, sin utilizar los artículos, y Dios era el verbo. Pero realmente significa esta morfología griega sintáctica que Jesús sea el Dios Todopoderoso, o que Jesús sea de la clase divina del Dios Todopoderoso. Existen predicados nominales por indefinición. Existen dos clases de predicados nominal en el griego, incluyendo un predicado cualitativo por indefinición, que entra en el marco de circunstancia del predicado nominal indeterminado. Entonces vamos a clasificar los dos tipos de predicados nominales que existen en el griego: predicado nominal determinante y predicado nominal indeterminado. Mejor dicho, definido o indefinido. La pregunta para los trinitarios que están mirando este video: estamos esperando a Mark que se presente. Luis Rey de Jesús Rodado está diciendo que los administradores etiqueten a Mark. Por favor, algún administrador que etiqueten a Mark para que se presente en el debate que vamos a sostener en esta noche. Entonces, ¿qué tipo de predicado nominal se está ejecutando o realmente escribió el apóstol Juan, que fue el que escribió el Evangelio de Juan? En Juan capítulo 1, verso 1. Marisa Aguirre está diciendo que Mar sí aceptó el debate. Bueno, estamos esperando que Mar se presente. Todas las personas, he notado aquí que todas las personas están escribiendo menos él. Él no se ha presentado al debate y entonces él había aceptado, dio su palabra como cristiano verdadero de no retractarse en este debate. Pero bueno, seguimos continuando en el análisis de Juan 1.1. Entonces, ¿qué tipo de predicado nominal se está ejecutando en Juan capítulo 1, verso 1? ¿Un predicado nominal indeterminado o un predicado nominal determinado? Bueno, según los trinitarios dicen que el predicado nominal que se está ejecutando ahí en Juan 1.1, cláusula C, de esta tercera oración coordinada, es determinante, es determinado. Pero ahora hay una diferencia. Es cierto que hay predicados nominales que anteceden a un verbo copulativo y cuando se translitera del griego al español, y eso lo vamos a analizar más adelante cuando sigamos avanzando en el video, se puede traducir el artículo el como determinado y hay 2 o 3 casos, pero el 95% de los predicados nominal que tienen como atributo un sustantivo y que puede pasar a adjetivo son indefinidos o cualitativos. Ahora, quiero traer a colación, por ejemplo, y estamos leyendo Juan capítulo 1,
verso 1, y vamos a analizar el contexto de Juan 1.1 y Juan 1.21. Cuando vamos a la morfología, cuando vamos aquí a la morfología de Juan, aquí estamos analizando con la interlineal trinitaria de Juan Carlos Ceballos, gramatólogo trinitario. Cuando vamos a Juan 1.21 aparece la expresión griega. Cualquiera persona que tenga alguna interlineal en hoja impresa o en PDF o en su tablet o en su computadora, su computador, pueden verificar lo que estoy diciendo. En Juan 1.21, cuando vamos a este pasaje, dice que le preguntaron a él, por ejemplo, a Jesús, ¿qué eres? ¿Elías? ¿O eres otro? Dice el texto, ¿o el profeta eres tú? Había confusión de la identidad, de la verdadera identidad de Jesucristo, si era Elías, si era el propio Moisés, si era un profeta. Pero cuando vamos a la morfología sintáctica de Juan 1.21, nos encontramos con la frase griega, el profeta eres tú, que en griego es ho profete ei su. Ho profetes hei su. El término profeta es un nominativo singular masculino que le antecede un artículo determinado nominativo. Estamos hablando del famoso artículo nominativo ho, o sea, ho profete hei, y después le sigue el verbo copulativo presente activo del indicativo singular, o sea, eres, y después viene el pronombre personal de segunda persona del singular, tú. El profeta eres tú. Ho profetes hei su. Lo interesante es que profetes, este sustantivo nominativo singular, le antecede un artículo. Lo hace determinante, lo hace determinado, este sustantivo. Pero después le sigue el verbo copulativo, presente activo del indicativo, eres. Y estamos hablando de que esta oración es una oración determinante, es una oración determinada. ¿Por qué es determinada? Porque el artículo nominativo rige esta oración. O sea, profetes está dentro del medio del artículo que determina a profeta, lo hace definido, y el verbo copulativo. Y estamos analizando atributos o predicados nominales que anteceden a un verbo copulativo. Y aquí estamos en presencia de un predicado nominal determinante. Y habíamos explicado hace unos minutos atrás que existen dos tipos de predicados nominales: determinante e indefinido. Ahora, si realmente el apóstol Juan entendía, y según los trinitarios dicen que Juan 1.1, Kaiseos en hologos, se está refiriendo a un atributo determinante, definido. Es un complemento predicativo, un predicado nominal definido. Si realmente el apóstol Juan entendía que Jesús era el Dios de los apóstoles, tendría que venir el artículo ho, como aparece en Juan 1.21, donde dice ho profetes hei su, el profeta eres tú. Tendría que venir el artículo ho delante de seos. En vez del texto decir kai seos en hologos, el texto diría kai ho seos, artículo determinante que determina el atributo, que determina el complemento predicativo y determina el predicado nominal, lo hace definido, junto con el verbo copulativo en, verbo imperfecto copulativo de tercera persona del singular, haría determinante este predicado nominal. Pero no es así, el artículo ho no aparece en Juan
capítulo 1, verso 1 de la cláusula C, kaiseos en hologos. Pero sin embargo, en Juan 1:21, en el mismo capítulo 1 de Juan, en el versículo 1, estamos en presencia de un predicado nominal determinado. Y Juan 1:1, estamos en presencia de un predicado nominal no determinado. Porque no lo determina, porque no tiene artículo. Entonces aquí estamos viendo los dos tipos de predicados nominales. En Juan 1:21 estamos en presencia de un predicado nominal determinado. Y en Juan 1:1 estamos en presencia de un predicado nominal no determinante. Entonces pasaría a ser indefinido. Ahora, otro caso es, por ejemplo, si vamos a Juan 21:7, y todos los casos que estoy citando, todos los ejemplos que estoy citando, es del mismo Evangelio de Juan, sin salir del libro del Evangelio de Juan. Si vamos a Juan 21:7, compartan el video, compartan este video en todos los grupos de debate, donde están todos los trinitarios, detractores y apologistas, teólogos, en contra de nuestra organización. Compartan el video posible. Entonces, Juan 21:7, vamos a la morfología griega, y en el versículo 7, según la interlínea griego-español de los trinitarios, nos vamos a encontrar donde dice legeisum, hoc, marteres, ekeinos, hon, eagapa, Iesu, tu Petros. Hokiriu estin. Ahí vamos a concentrarnos en esta frase que nos interesa. Hokiriu estin. Hokirius estin tiene la misma estructura gramatical de Juan 1:21, donde dice ho profete heisu, el profeta eres tú. O sea, Juan 1:21 y Juan 21:7 tienen la misma estructura gramatical. Y Juan 21:7 se convierte esa frase ho kyrios o ho curios. En este caso, la ixilon puede pronunciarse fonéticamente como u o como i, porque en el griego koiné, también en lo que es la parte erasmiana, se puede iotizar, que se llama el iotacismo, el itacismo, que la eta, la iota y la epsilon suena como i, como iotizar, que viene de iota. La iota es la i en griego. Entonces, ho kyrios gestin o ho curios gestin. Entonces estamos en presencia de esta fraseología de un artículo nominativo masculino singular seguido a un sustantivo masculino nominativo singular y el verbo copulativo presente activo del indicativo singular. O sea, es. El Señor es. Aunque el sujeto no aparezca en esta frase, se hace implícito, porque estamos en presencia. Curios hace función de predicado nominal, y ahí el predicado nominal es determinante, porque este predicado nominal, o este atributo de la oración que es kyrios, este sustantivo masculino nominativo singular, le antecede el verbo copulativo presente activo del indicativo, que es estin. O sea, estamos en presencia del verbo copulativo que le antecede al predicado o al atributo de la oración, pero este predicado nominal es definido por el artículo ho, en el mismo caso de Juan 1:21. Si realmente el apóstol Juan entendía, que Jesús era el Dios Todopoderoso, el artículo ho tendría que venir entre la conjunción copulativa correlativa kai y el sustantivo nominativo masculino singular seos. Diría kai ho seos, sin mencionar en hologos. Sin embargo, Juan 21:7 es un predicado nominal determinado, no indefinido, cosa que no sucede en Juan capítulo 1, verso 1, la cláusula C. Ahora, vamos a Marcos 15:39. Vamos ahora a salir un poco del libro de Juan y nos vamos a encontrar otro predicado nominal determinante. Juan
Estamos esperando a Mark que se conecte. Estamos esperando a Mark que se conecte. Creo que escribió por ahí para comenzar el debate. Marcos 15:39. Marcos 15:39. Entonces, vamos aquí a Marcos 15:39. Vamos a encontrar la estructura, por ejemplo, dice Jutos, Ho, Anthropos, Hiu, Seu, En. O sea, hijo, hombre hijo de Dios era. Así es como se menciona en el orden de la sintaxis de griego koiné. Entonces, estamos en presencia de un pronombre demostrativo de segunda persona, masculino nominativo, que es Jutos, que es ese o aquel, se puede traducir etimológicamente. Después le sigue el artículo nominativo masculino Ho, que le antecede al sustantivo nominativo masculino Anthropos, que es hombre o ser humano, se puede traducir como ser humano. Y Hio es un sustantivo nominativo masculino singular, que es hijo. Y Seu, que es el complemento circunstancial, el complemento de nombre, que es de caso genitivo, sustantivo genitivo masculino singular, que es Dios. Y le sigue el verbo imperfecto, el mismo verbo imperfecto, temporal, copulativo, activo del indicativo, que es era. Sin embargo, Anthropos, vemos ahí que tiene el artículo. Y Hio, o sea, Anthropos Hio, es el predicado nominal de esta oración, que es determinante. Entonces, todos estos ejemplos que estoy mencionando clasifican el verdadero predicado nominal determinante. En estos tres textos que he mencionado, no se aplica a Juan capítulo 1, verso 1, donde dice Caiseos en Hologo, porque el artículo Ho no aparece. Entonces, estos tres ejemplos que yo he dado, ustedes pueden copiarlo a todos mis hermanos testigos de Jehová y lo pueden utilizar como refutación o como textos de ataque para defender. Realmente, si el predicado nominal que se está ejemplificando ahí en Juan capítulo 1, verso 1, cláusula 6, significa un atributo determinado. Y estamos hablando de un atributo indeterminado cualitativo. Ahora, si vamos, por ejemplo, compartan el video, compartan este video de Juan capítulo 1, verso 1. Estoy hablando despacio para que vayan entendiendo los términos y para que se quede grabado este video y lo pueden compartir en todos los grupos de los trinitarios. Hay muchos textos donde aparece un verbo copulativo que antecede a un predicado nominal por indefinición. Y son los textos que voy a mencionar ahora, como Marcos 14:70, donde habla, por ejemplo, los apóstoles o las personas le dicen a Jesucristo, Galileo eres Galileo. Donde dice Caigar, Galileos, hey. Cuando vamos a Marcos 14:70, nos encontramos con la conjunción copulativa correlativa kai, que también se traduce como también, y la conjunción causal, que es por qué, que es gar. Es una conjunción, una de las tantas conjunciones, causal, y después aparece el adjetivo nominativo masculino singular, Galileo. Y después le sigue el verbo copulativo, presente activo del indicativo, o sea, eres. O sea, Caigar, Galileos, hey, ¿eres Galileo? Como una pregunta. Entonces, el verbo copulativo está presente y Galileos es el predicado nominal. Pero Galileos no tiene artículo. Diría realmente, hoi Galileos. O sea, los Galileos.
pero está en singular. O si no, diría realmente Ho Galileo. El artículo nominativo tendría que venir antecedido a este adjetivo, pero no es así. Entonces estamos en presencia de un predicado nominal por indefinición. Hay traducciones que dice y eres un Galileo. El artículo indefinido aparece. Ahora, en el caso del artículo indefinido, en el griego no existen los artículos indefinidos. Solamente existe el pronombre interrogativo tis, que puede ser traducido como un, algo o alguno. Hace función de indefinido. O sea, el pronombre indefinido tis, que se escribe con una tau, una iota y una cisma. O sea, no lo escribo en pizarra porque se ve al revés, se ve mal. Cuando yo escribo algo, ustedes pueden notar aquí que la letra se ve al revés y no lo van a entender. Entonces, tis es un pronombre indefinido que hace función de artículo indefinido, pero se traduce como algo o alguno. Pero el artículo indefinido, un, uno, unos, una y unas, no aparece en el griego koiné. Eso es cierto. Y los trinitarios utilizan ese argumento como contrapartida para desmoralizar la traducción del Nuevo Mundo de la Santa Escritura, que aquí tengo la RV8S, la edición de los Testigos de Jehová, pone el artículo indefinido un. Y entonces dicen que la traducción del Nuevo Mundo es una Biblia en paráfrasis, una Biblia distorsionada, perniciosa, que está mal traducido, que es hasta una Biblia con influencia diabólica, y que el artículo un está forzado, ha sido violado la gramática morfológica del griego koiné. Pero sin embargo, los que utilizan la Reina Valera, como la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro, edición 1960, 1999, 1995, todas las ediciones habidas y por haber de la Reina Valera, pone el artículo indefinido un en la morfología griega, cuando realmente se omite en el idioma griego, no existe. Hasta hay sustantivos que están precedidos al español, sustantivos que no tienen artículos determinantes antecedidos, y cuando se traduce del griego al español como una transliteración o traducción, se inserta el artículo un para darle un sentido morfológico o sintáctico al griego koiné. Entonces, en Juan 1.6 vemos el primer artículo indefinido un, donde aparece un hombre en la Reina Valera. En la Reina Valera del 60 pone un hombre. Entonces vamos allá a entrar. Vamos a ver. Estoy poniendo a ver si él entra. Dice no hay respuesta del invitado. Estamos esperando a Mark que entre. Estoy invitándolo. Vamos a ver. Todos estamos esperando, Mark, que entres al debate de una forma amistosa. Mi objetivo no es desmoralizarte ni ponerte en ridículo, sino solamente razonar a partir de las escrituras. Y quisiera saber tu opinión, cuál es tu dominación, cuáles son las herramientas que tú utilizas. Si utilizas la Torá, si utilizas el Taná, si utilizas el paleohebreo, si utilizas el texto masorético de Keith Ruford de 1977, del Códice B19A de Leningrado. Aquí está. Si tienes tendencia judía, debes utilizar el texto masorético. Aquí está, texto masorético. Aquí también está el paleohebreo. Aquí está la pechita aramea, escritura extranjera. Aquí están estas herramientas. Aquí también tengo de Ruford Mayer la gramática del hebreo bíblico. También, por si hay alguna duda, respaldarlo con la gramática de lo que es el Aleph B,
que es el vocabulario del hebreo bíblico. Entonces, me están exigiendo que invite. Lo estoy invitando, no se presenta, Mark no se presenta al debate. Entonces, continuamos con Juan 1.1, porque bueno, Mark parece que no se quiere presentar al debate. No sé qué temor tiene de defender su fe. La verdad no teme al debate, la verdad se impone. Entonces, en el caso de Marcos 14:70, estuvimos hablando Caigar Galileos Heis, también porque Galileo eres. En algunas traducciones dice un Galileo eres. Entonces, Juan 1.6, la traducción Valera, pone el artículo indefinido un. En Juan 1.43 pone un verdadero. Delante de verdadero pone el artículo indefinido. Si vamos a Juan 3.1, habla de un hombre, y Juan 3.4 habla de un hombre, y en todos estos textos mencionados pone el artículo indefinido un, cuando realmente no existe en el griego koiné. Se omite en los papiros apógrafos. No existe tal artículo, y sin embargo ellos critican la traducción de Nuevo Mundo por ser una Biblia perniciosa, una Biblia que tuerce las escrituras. Entonces, cuando vamos al texto de Hechos 28.6, y esto es un texto muy importante para los testigos de Jehová, compartan el video en todos los grupos. En Hechos 28.6 es un texto muy conocido por los testigos de Jehová, pero que los trinitarios le tienen mucho miedo. Y Pablo sale a predicar, se monta en un barco y hay una gran tormenta y naufraga en la isla de Malta. Estando él en la isla de Malta, dice que sobrevivió y accidentalmente una serpiente lo muerde. Cuando vamos al versículo 6, dice el texto: y viendo nada normal a él sucediendo, habiendo cambiado de opinión, decían él ser un dios. Y ahí aparece el Egon, Auton, Enai, Seon. El sustantivo Seon, que es caso acusativo, objeto directo, tiene el artículo indefinido un y está antecedido al verbo copulativo. No importa que el verbo copulativo antecede realmente al sustantivo, porque estamos hablando de una morfología. Egon, Auton, Enai, Seon es una oración recíproca. Se puede ser intercambiable. Se puede traducir y un dios era el ser, o el ser un dios era. Entonces, entre el verbo copulativo Enai, que es ser o estar, y Seon no hay ningún artículo indefinido. Aparte, el artículo determinado no aparece delante de Seon. Tendría que decir Enai ton Seon. No aparece el artículo. Pero realmente la interlineal de Francisco La Cueva pone el artículo indefinido cuando realmente no existe en el idioma griego. La pregunta es: ¿por qué los trinitarios tuercen las escrituras cuando realmente ellos dicen que el artículo indefinido no existe en el griego? Y si no existe, no se puede traducir del griego al español con el artículo indefinido. Entonces la expresión elegon auton Enai Seon tiene artículo indefinido. ¿Por qué ellos no hacen eso mismo en Juan 1.1? Es mi pregunta a los trinitarios. ¿Por qué los trinitarios no aceptan el artículo indefinido un en Kai, Seos, en Jolobo? Y un Dios era la palabra y un Dios era el verbo.
¿Por qué en Hechos 28:6 inserta el artículo indefinido un cuando no existe en el griego, se omite, y en Juan 1:1, en la Reina Valera del 60, no lo pone? Entonces, están siendo parciales a su conveniencia para aceptar en Juan 1:1 que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Al no poner el artículo indefinido, hace Jesucristo el Dios Altísimo. Pero a la vez que se ponga el artículo indefinido, en Juan 1:1, entonces cambia la hermenéutica, cambia la interpretación del pasaje. Entonces Cristo sería un Dios o de condición divina o poderoso, porque Zeus se puede traducir como poderoso, como adjetivo, cambia adjetivo. Hay predicados nominales como atributos que cambian a adjetivos, como en el caso de el texto que analizamos es Juan 14:70, Kai, Gar, Galileos, hey, o sea, eres Galileo. Entonces en Hechos 28:6 es un texto que el testigo puede defenderse. Si citan Juan 1:1, usted le cita Hechos 28:6. Que el artículo indefinido aparece. Ahora, algo interesante es lo que pone la interlineal de Francisco de la Cueva en la epístola de Pablo de Tesalonicenses, primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Los trinitarios dicen que cuando la traducción de Nuevo Mundo pone y un Dios era el verbo y un Dios era la palabra, ese está haciendo que Jesucristo forme parte del grupo de los dioses y que Cristo es uno más de los dioses, creando un politeísmo. O sea, y la palabra era un Dios. O sea, es uno entre muchos. Y eso crea politeísmo. Vamos a responderle a los trinitarios con la misma moneda, con la misma pregunta. Le vamos a hacer la pregunta en 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Lo pueden corroborar ustedes en PDF, todos que tengan este interlineal. Yo tengo las dos. Tengo la primera edición de Francisco de la Cueva y la segunda edición de Francisco de la Cueva que vemos aquí. Esta edición es del año, lo pueden verificar, es del año de 1984 y esta edición es del año 2018. Es reciente. En el caso de 1 Tesalonicenses, hablando del artículo indefinido capítulo 1, verso 9, dice el texto, porque ellos mismos acerca de nosotros se refieren qué clase de entrada tuvimos a vosotros y cómo volvéis a Dios desde los ídolos para servir a un Dios vivo y verdadero. Aparece la frase Seo Sonti Kai Alesinos. Aquí vemos el sustantivo dativo, porque el dativo termina en omega. Es un dativo. Estamos hablando de la Z, la epsilon y la omega. Después viene Sonti, que es realmente vivo. Y Alesino es el término verdadero. O sea, y un Dios vivo y verdadero. Francisco de la Cueva pone el artículo indefinido delante de Seo, transliterado al español, de griego al español, cuando Seo aquí no está antecedido por un artículo dativo. Diría el texto, to Seo. Pero sin embargo, el artículo to no aparece y lo hace indefinido. Entonces, Francisco de la Cueva pone y un Dios vivo y verdadero. Cuando va usted a esta edición, ya lo elimina el artículo indefinido. Mi pregunta es hacia los trinitarios. Si los trinitarios tienen como interlineal trinitaria rectora de Francisco de la Cueva, porque esta es la única interlineal primaria en los seminarios teológicos, en los seminarios de griego, todas las denominaciones, incluyendo los unicitarios, creen en esta interlineal de Francisco de la Cueva. Francisco de la Cueva para ellos es un erudito famoso
que defiende la Santísima Trinidad. Sin embargo, aquí Francisco de la Cueva pone en 1 Tesalonicenses 1:9 y un Dios vivo y verdadero. O sea, pone la frase Seo sonti kai alethino. A un Dios vivo y verdadero. Sin embargo, Francisco de la Cueva no pone el artículo indefinido un en Juan 1:1, cláusula C. Pero aquí sí lo pone. Utilizando la misma ideología de los trinitarios que el artículo un en Juan 1:1 en la traducción de Nuevo Mundo, y un Dios era el verbo, y que Cristo forma uno entre tantos dioses politeístas, entonces el Dios verdadero es un Dios politeísta por el artículo, porque es uno entre muchos. Entonces estamos descartando la idea falaz que hacen los trinitarios en la cláusula C de Juan 1, capítulo 1, verso 1. Compartan el video. Es necesario que ustedes comparten, tengan la posibilidad de compartirlo en todos los foros de debates o los grupos trinitarios. Y estamos esperando todavía a Mark que se presente. Mark no se presenta al debate para que él explique que Yeshua, o sea, Jesús, es Jehová, o sea, Jehová. O sea, tiene que presentar, tiene que demostrar en el hebreo que Jesús es Jehová y que Jehová es Jesús. Estamos esperando que se presente, pero ahora está ausente. Entonces, seguimos analizando los predicados nominales que anteceden un verbo copulativo por indefinición. Y ahora nos vamos a encontrar en el caso de Juan, capítulo 10, verso 1, y estamos en presencia de un predicado nominal por indefinición, donde dice ekeinos plextes estin kai lestes. O sea, ese ladrón es y salteador. Aparece el sustantivo nominativo singular masculino ladrón, que es plectes, que no le antecede ningún artículo determinado. Sin embargo, hay traducciones trinitarias como Reina Valera que pone ese un ladrón o un ladrón es en Juan capítulo 10 verso 1. Y plectes le antecede el verbo copulativo presente activo del indicativo singular, o sea, es. O sea, ekeinos plectes estin kai lestes, que es salteador. Ese es un predicado nominal por indefinición en Juan capítulo 10 verso 1. En Juan 4:19, es un texto muy conocido. Cuando usted va a Juan capítulo 4 verso 19, quisiera compartir con entendimiento de Francisco de la Cueva. Vamos a buscar aquí Juan 4:19 en Francisco de la Cueva, edición 1984. Nos vamos a encontrar con un predicado nominal que hace función de atributo por indefinición y que este predicado nominal no le antecede ningún artículo determinado. Y estamos hablando de, por ejemplo, el texto dice Curie pseudo hoti profetes heisu, y la expresión hoti profetes heisu es la misma que aparece en Juan 1:21. ¿Se acuerda del predicado nominal determinado? Cuando le estaban diciendo a Jesucristo si era Elías, si realmente o era profeta. Entonces, Hodis profetes heisu, o sea, profete, este sustantivo nominativo singular que es profeta, no le antecede ningún artículo. Lo que le antecede es una conjunción epesegética que es hoti, que es que, se traduce como que. Entre la conjunción epesegética y el sustantivo nominativo singular profeta no hay ningún artículo determinante. Entonces hace la sintaxis morfológica, lo hace indefinido, como en el caso de Juan 1:21 que lo hace determinante. Ahora, si vamos, por ejemplo, a Mateo 14, un texto muy conocido, quizás algunos testigos de Jehová que están presenciando, en Juan 14:26, aparece el pasaje, más los discípulos cuando vieron
que estaba sobre el agua andando, se asustaron diciendo, un fantasma es. Y ahí aparece la expresión hoti, fantasma, estin. Y estin, que es el verbo copulativo, que vemos ahí, es el verbo copulativo presente, activo, del indicativo, le antecede realmente el sustantivo fantasma. Un fantasma. Y el artículo indefinido un aparece ahí en fantasma. Sin embargo, ahí está la conjunción epesegética, hoti. Pero es muda ahí, no funciona. No se puede transliterar al español. O sea, un fantasma es. O sea, fantasma no está precedido por ningún artículo determinante. Sin embargo, el Francisco de la Cueva, la interlineal de los trinitarios, pone un fantasma, cuando realmente en Juan 1.1 no pone el artículo un. Entonces estamos viendo de una forma arbitraria cómo Francisco de la Cueva utiliza la parcialidad en lo que es la morfología griega. No quiere aceptar, no quiere poner el artículo indeterminante, o sea, indefinido, delante del atributo seos, de caso nominativo, entre la conjunción copulativa correlativa kai y el sustantivo nominativo seos. Entonces, estamos viendo realmente los predicados nominales por indefinición. Ya estuvimos analizando los predicados nominales determinados. En el caso de Primera de los Reyes 18:27, y para eso voy a utilizar la Septuaginta griega por Raf Arna, hay un texto y quiero que lo apunten ustedes mientras que vaya apareciendo Mark, necesitamos que te presente en este debate para que tú expongas tus argumentos de que Jesucristo es el Padre, o sea, que es Jehová. Entonces, Primero de Reyes 18:27 dice el texto, por ejemplo, si vamos aquí a la Septuaginta griega, vamos a buscar la morfología del libro Primero de los Reyes. Vamos a Primero de los Reyes. Primero de los Reyes, Segundo de los Reyes es Samuel, y Tercero de los Reyes y Cuarto de los Reyes es Primero de los Reyes y Segundo de los Reyes. Eso es para que ustedes sepan. Y Paraliponemo es Crónicas, primero de Paraliponemo y segundo de Paraliponemo. Es en la parte de lo que tiene que ver con las crónicas. Entonces, cuando vamos, ya estamos aquí en la Septuaginta griega, Primero de los Reyes 18:27, dice de esta manera: Enfone megale hoti seos hestin. Con voz fuerte, dice el texto, que un Dios es. Tiene la misma estructura gramatical de Juan capítulo 1, verso 1, cláusula 6. Caiseos en. Pero la parte que nos importa a nosotros, en Juan 1, verso 1, es caiseos, que es el predicado nominal, no tiene artículo. En el caso de Primero de los Reyes 18:27 en la Septuaginta griega, por Raf Arna, lo que la antecede en vez de la conjunción copulativa, lo que aparece otra conjunción, pero es la conjunción epesegética, hoti. O sea, que un Dios es. Después de la conjunción epesegética, hoti, aparece el sustantivo masculino nominativo, seos, el mismo nominativo de Juan capítulo 1, verso 1. Y aparece el verbo estin, que es el presente del indicativo. En el caso de Juan capítulo 1, verso 1, es el verbo imperfecto, copulativo. Pero no tiene nada que ver, estamos hablando de verbos copulativos. Uno está en presente del indicativo activo y el otro está en tiempo imperfecto temporal. Entonces, en Primero de Reyes 18:27 es un texto que ustedes deben copiarlo, que refuta contundentemente a cualquier trinitario con relación a la cláusula C de Juan capítulo 1, verso 1. Enfone megale hoti seo esti. Con voz fuerte, que un Dios es. Sin embargo, la Reina Valera pone un Dios es. Pone el artículo indefinido un cuando realmente no existe en el griego koiné, porque la Septuaginta griega está escrita en griego koiné. La era koiné del griego clásico, o sea, de lo que tiene que ver con la cultura griega, es del año 330 a.C. y después del año 300
de Cristo. Entonces, hemos visto muchos casos, por ejemplo, de predicados nominales por indefinición, por ejemplo, como Lucas 19:22, donde sabías que yo un hombre severo soy. O sea, aparece hede, hotis, ego, anthropos, auteros, eimi. O sea, el verbo copulativo presente activo del indicativo singular. O sea, el verbo eimi, que el antecede este adjetivo masculino singular, severo, que es auteros. Y anthropo se pone el artículo indefinido un, cuando realmente no tiene artículo determinante. Pasa a ser indefinido esta oración como predicado nominal por indefinición cualitativa. Ahora, por ejemplo, los trinitarios utilizan el pronombre, vamos a decirlo así, el pronombre indefinido tis, para poner como objeción que si realmente el apóstol Juan, que escribió el Evangelio de Juan, hubiera entendido de que ahí el artículo indefinido tendría que venir en el predicado nominal, el texto diría kaitis seos enjolobos. Tis estaría entre la conjunción copulativa correlativa kai y el sustantivo nominativo masculino singular Dios, seos. El pronombre indefinido tis, el texto diría kaitis seos enjolobos. Pero eso es manipular la gramática griega. Yo mismo pudiera decirle, por ejemplo, a un especialista de gramática griega, como por ejemplo Daniel Wallace, es un especialista trinitario. Aquí pueden ver su obra. Quiero enseñarles la obra de Daniel Wallace. La pueden comprar. Esta es una persona que utiliza la gramática, la tuerce, para apoyar la Santísima Trinidad. Entonces, el texto de Juan 1:1, si realmente el apóstol Juan entendía de que ahí el apóstol Juan entendía de que Jesús era un Dios, tendría que decir el texto kaitis seo, pronombre indefinido, kaitis seos enjolobos. De la misma manera, en todos los textos que yo mencioné, como Juan 4:19, Kyriou, Seuro, Joti, profete, Jesús. Joti, profete, Jesús, diría Joti, tis, profete, Jesús. Si vamos a Mateo 14:26, donde dice Joti, fantasma estin, el texto diría, en vez de decir un fantasma era, debería decir también Joti, tis, fantasma estin. Y sucesivamente pasaría en todos los predicados nominales de atributo sin el artículo. Sería por indefinición. Tendría que venir obligatoriamente el pronombre indefinido. Ahora, hay una diferencia. Tis es igual al pronombre interrogativo. Tis, que es quién. Lo que uno es un acento grave y el otro es un acento agudo en el griego. Existen tres tipos de acentos en el griego: agudo, grave y circunflejo. El circunflejo es el que se ve que es un arco arriba. Pero también hay un tipo de acento que se llama iota suscrita, que es una comita que va debajo y principalmente aparece mucho en la eta y aparece en la omega. En el griego koiné, también en el griego moderno. Entonces hemos mirado de que indiscutiblemente el texto de Juan 1:1 obligatoriamente es un predicado nominal por indefinición. Entonces está correcto que la traducción del Nuevo Mundo ponga y un Dios era la palabra o el verbo. Ahora, quiero presentarle, este es el dialogón enfático de los Testigos de Jehová del año 1942, pero este es editado por la Watchtower. Y muchos trinitarios la rechazan por ideas prejuiciadas, preconcebidas. Pero no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar su propia herramienta y estamos utilizando el Códice Vaticano que utilizan los católicos de 1864 por Benjamin Wilson. Y esta edición sí no es hecha de los Testigos de Jehová, porque esta es una edición del año 1864, cuando aquello realmente
estaba iniciando los testigos de Jehová. Entonces, uno de los sobrinos de Benjamin Wilson le vende el derecho de autor a la sociedad. Cuando muere Benjamin Wilson, le vende el derecho de autor de editar. Pero esta es de 1864 y esta es 1942. Hay una edición de diálogo de 1901 o 1902, no recuerdo bien. Pero aquí pone y un Dios era la palabra o era el verbo. Pero esta que ustedes ven aquí no es hecha por la sociedad Watchtower. Es hecho por una sociedad completamente de la cristiandad. Ahí no dice Watchtower. En este caso sí dice Watchtower. Aquí sí dice Watchtower, pero no estamos utilizando esta de 1942, estamos utilizando la de 1864. Entonces, aquí dice, y un Dios era el verbo. Hay traducciones, por ejemplo, como la Biblia Israelita Nazarena, aunque tiene ideas judías, traduce el complemento predicativo, Seos, Kaiseos, lo traduce como poderoso. Y la palabra era poderosa, o el logos era poderoso. O sea, Seos se convierte en un adjetivo y pasa a ser poderoso. Entonces, Mark, creo que va a ser ya una hora que he estado conversando. No te presentaste al debate. Eso nota la inseguridad que tú tienes como persona, como cristiano, como creyente de Dios. Y una de las cosas, un consejo que te voy a dar, uno no puede presumir de lo que aparenta. Uno no puede presumir y darse ínfulas de que lo sabe todo y mucho más evadir los argumentos. Estuve esperándote que exponieras tus argumentos de que Jesús era Jehová y no te presentaste. Espero que tengas la humildad suficiente de que en otra ocasión podamos conversar acerca de tu creencia, de tu doctrina. Entonces le doy culminación a este video de Juan capítulo 1 verso 1. Compartan este video, por favor, de una manera didáctica, no para darnos ínfulas de que tenemos la verdad, porque la verdad es para los humildes, no para los altaneros. Y casi siempre todos los trinitarios que vemos en YouTube, todos los apologistas se dan golpes en el pecho de que tienen la verdad. Y realmente no. Así eran los fariseos, los saduceos y escribas, que dicen que tenían la verdad. Y realmente Jesucristo los tuvo que rectificar en muchas ocasiones. Entonces le doy culminación a esta conversación acerca de Juan capítulo 1 verso 1. Compartan este video a sus familiares, hermanos, amigos, los grupos de debate, y que le puedan sacar provecho y puedan copiar los ejemplos que puedan tener, que he presentado, y puedan hacer una defensa, como dice Primera de Pedro 3:15. Entonces le doy un saludo, unas buenas noches para todos ustedes, y que Jehová los bendiga por siempre en el nuevo mundo. Hasta luego.